ser feliz es que tú puedes elegir en cualquier momento sentirte bien y ser feliz. Muchas veces ocurren situaciones en nuestra vida donde a lo mejor podemos estar tristes, pero podemos elegir ser felices. O sea, yo creo que realmente la felicidad en ese sentido es una elección, y en la que pues independientemente de lo que te esté ocurriendo, así estés pasando por una grande batalla, pues que realmente tú lo veas como con esa actitud ante la vida de decir, bueno, me quiero sentir bien, ¿qué puedo hacer para ello? Entonces es elegir ser feliz. ¿Qué buenas prácticas de redes de mercadeo aplicas en Believe? Ay, un buen, ya sé. Bueno, una, por ejemplo, el seguimiento, ¿no? Creo que, y que creo que no solamente es de multinivel, al final es de cualquier negocio de ventas. Sí. O sea, si tú haces, como dicen, que la riqueza está en el seguimiento. A lo mejor tú te interesaste por mi negocio, o por mi lugar, o alguna vez preguntaste por un corte de cabello, pero si ya nunca te volvemos a preguntar, ¿cómo vamos a saber si realmente quieres venir o no? Cuando nosotros queríamos fundar Believe, no conocíamos nada de salones de belleza, sí. O sea, hace 10 años. Pero cuando fue lo del nombre, o sea, de ponerle Believe, yo me acuerdo que yo le decía a Iván, es que a mí me gustaría que fuera un lugar que sea de empoderamiento, donde realmente podamos como transmitir un poco de todo lo que yo he aprendido en redes, pero en un espacio físico. Sí. O sea, que tú llegues a ese lugar y que ese lugar te transmita, que puedes creer en ti mismo, que te sientas bien contigo, porque al final también, ya como parte del negocio, pues es como el de, si no te sientes bien contigo, aunque te hagamos un cambio de look extraordinario, no te vas a sentir bien, y no te vas, y incluso una chica, ¿no? Pues no se va a sentir guapa, ni se va a ver guapa, sí. Porque no se lo cree. ¿Qué ha habido, people? El día de hoy, como ven, no estamos en la taquería, estamos fuera de la taquería, fuera de Texcoco. Estamos en una estética salón que se llama Believe. Y hoy vamos a entrevistar a una emprendedora, a una autora del libro Ser Feliz, a una persona que es experta en network marketing, que también le vamos a contar sobre eso. Marisol, bienvenida. Ay, muchas gracias, Robert. Oye, pues qué gusto que estén por acá. Y también que hayan podido desplazarse a Believe para que conocieran, y pues también aquí tener cerquita a Baby Max conmigo. Sí, no, qué gusto, felicidades, aprovecho para felicitarte por ese bebecito. Muchas gracias. Ser feliz, ¿qué significa para ti esas dos palabras? Ser feliz, bueno, ser feliz es el título de mi libro, me imagino que por eso me preguntas. Y para mí ser feliz es que tú puedes elegir en cualquier momento sentirte bien y ser feliz. Muchas veces ocurren situaciones en nuestra vida donde a lo mejor podemos estar tristes, pero podemos elegir ser felices. O sea, yo creo que realmente la felicidad en ese sentido es una elección, y en la que pues independientemente de lo que te esté ocurriendo, así estés pasando por una grande batalla, pues que realmente tú lo veas como con esa actitud ante la vida de decir, bueno, me quiero sentir bien, ¿qué puedo hacer para ello? Entonces es elegir ser feliz. Se escucha fácil, pero seguramente tiene sus complicaciones. Sí. ¿Me podrías platicar un poquito de qué fue lo que te inspiró para hacer ese libro? Bueno, el libro está basado en la historia de mis papás, que ambos fallecieron cuando yo estaba pues relativamente joven, todavía soy joven. Mi mamá falleció cuando yo tenía 21, sí. Y mi papá cuando tenía 24. Entonces siempre me preguntaban cómo le hacía para yo estar bien. En realidad hasta también a mis hermanos, fíjate, o sea, yo creo que sí fue una cuestión que tiene que ver como con lo que aprendimos de ellos, sí. Y, o sea, de mis papás me refiero, porque realmente siempre hemos sido como personas de muy buena actitud y todo. Entonces la idea, de hecho, desde que surgió lo del libro, fue el poder compartir un poco de mi historia de vida. Una, para que pues también gente joven, el libro ya va a cumplir 10 años, o sí. Ya cumplí 10 años creo. Entonces, para que en ese momento, como la gente con la que yo convivía, que pues en general eran jóvenes, pues una, valorar como a sus papás cuando los tienes vivos, sí. Y también la otra, el que sepas que independientemente de lo que te ocurra en la vida, pues siempre puedes hacer que, o sea, a lo mejor puedes sentirte pésimo y estar triste y llorar y todo, pero en tu día a día elegir ser feliz. Entonces de eso es como lo que se basa el libro. Platica un poquito como de mi historia,
pues de cómo eran mis papás, de cómo son mis creencias en ese momento, porque pues también seguramente hay muchas cosas que ahora han cambiado. Traigo ahí ganas de hacerle una reedición, sí. Digo, obviamente la base sigue siendo la misma. Y me gusta porque creo que ahora, o sea, a lo mejor hace 10 años, muchas cosas de las que yo hablo en el libro no se tocaban tanto, ¿no? Sí. O sea, como el tema pues de la energía, la magia, la manifestación, la conexión con Dios, con el universo, con tu ser. Y siento que realmente cuando tú quieres, pues sí, o sea, sentirte bien dentro de un evento que a lo mejor tú dices, híjole, pues es que la verdad sí me está pegando, sí me está doliendo. Por supuesto que a mí, incluso yo les decía, si yo me pongo todo el día a pensar en por qué no tengo a mis papás, por qué se murieron jóvenes, a cuestionarme, a victimizarme, a juzgar el hecho en sí, pues me termino poniendo mal. Claro. O sea, podría ponerme a llorar aquí contigo para platicarte de eso. En cambio, como que elegí ver todo lo positivo que podía traerme esa circunstancia y que fuera pues para algo que también pudiera impactar a otras personas, ¿no? O sea, el libro estuvo pensado en eso también. ¿Qué te ayudó a identificar que ser feliz es una elección? Ay, híjole, pues es que yo creo que, mira, hay momentos como muy específicos. A lo mejor no te sé decir una respuesta en especial, pero ahorita me viene mucho de que, por decir, cuando falleció mi mamá, me acuerdo que estábamos en la velación, y el lugar era muy grande y nos decían, ¿quién murió? ¿Murió un artista? ¿O quién es? Porque hay tanta gente, o sea, y yo le decía, no, pues es que mi mamá era una persona muy querida, o sea, realmente fue mucha gente a verla. Y pues obviamente es como en el momento, pues quizá pues estás ahí, la ves, piensas en todo. Mi mamá murió de enfermedad, entonces como que cuando tú pues estás enfocado como en todos esos hechos alrededor, por supuesto que te pones muy mal, triste, te pega emocionalmente, pero había momentos en los que a lo mejor, no sé, podías estar en una plática con alguna amiga o algo y que se te sale una risa, que puedes disfrutar. Por ejemplo, me acuerdo mucho que cuando falleció mi papá, yo tengo una foto de cuando iba saliendo el sol, iba amaneciendo. Entonces, como que para mí fue muy impactante, como esos pequeños detalles en donde dices, claro, eso es que no significa que porque estés pasando por una mala circunstancia ya te tengas que tirar a llorar, al drama o a sentirte pésimo, o sea, como que creo que es inevitable sentirte triste, pero tú puedes sumergirte más en esa tristeza o puedes elegir ver como todo lo demás en la vida. Entonces yo creo que de ahí viene lo de que puedes elegir ser feliz, porque en ese entonces ni siquiera, a lo mejor ahora te puedo dar de que he leído de libros o que he visto, incluso he escuchado podcasts, ¿no? Que lo usan mucho, pero ahora como que digo, cuando fue lo del libro, realmente fue más como una cuestión personal, o como del momento de decir, pues yo quiero elegir también sentirme bien, ¿no? Y creo que eso fue también lo que ayudó mucho como a tanto a mis hermanos y a mí a salir adelante más rápido, a ver las circunstancias como algo que pues sí, como que te puede contribuir y no el meternos en la pérdida o en el dolor, aunque tuviéramos nuestro duelo. ¿Y tuviste que tomar alguna terapia psicológica o ir con algún tanatólogo? En ese entonces, pues mira, en ese entonces sí llegamos a ir al psicólogo. Yo siempre he sido como muy autodidacta y la verdad que no me gusta contarle, o sea, me encanta ayudar a las personas y mucha gente se me acerca a platicarme sus cosas y yo soy un poco raro al contrario, porque no le platico casi nunca nada a nadie. Cuestión a mis cosas personales. Pero algo que experimenté en ese entonces, o sea, digo, sí llegamos a ir con una psicóloga los 4, pero después fui a constelaciones familiares. Me gustó mucho, fue como que mi primera entrada como a la parte también energética, espiritual, de algo diferente, ¿no? Y me empapé en ese momento como del tema, me gustó. También, justamente yo tenía como, bueno, de cuando falleció mi mamá, no, fíjate, fue después cuando falleció mi papá, que yo acababa de conocer redes de mercadeo, y yo siempre les he dicho que a mí lo que me ha cambiado la vida ha sido el desarrollo personal.
Sí. Y yo siento que gracias a la industria de las redes de mercadeo, yo conocí muchas cosas, incluso en el ámbito emocional o espiritual, sí, que hoy en día agradezco. Por ejemplo, pues sí, simplemente escuchar, no sé, un Tony Robbins, ¿no? Sí. O sea, como el de no eres lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede. Cosas así, que yo me fui como sumergiendo también en una manera distinta de ver la vida. Y yo creo que eso influyó mucho también. ¿Cómo logras plasmar todo esto que nos estás platicando en el libro, que logre impactar a la demás? Pues a ver, el libro fue una cuestión como un reto, sí, porque yo estaba tomando como un curso que tenía que ver con descubrir tus talentos y también como cómo puedes monetizar tus talentos, ¿no? Sí. Y también tu historia, cómo puede que tu historia es un activo, sí, siempre esa era como la frase, ¿no? Sí. Tu historia es un activo. Entonces, en ese momento estaba aprendiendo tanto tema de inversiones, también se tocaban temas de redes de mercadeo, de cómo crear infoproductos, y pues bueno, el libro surgió como un reto de decir cómo tu historia podría impactar en la vida de otras personas. Y me acuerdo que te decían, o sea, tienes que tomar la decisión, decir cuándo lo vas a lanzar, porque a lo mejor si a mí me hubieran dicho, ay, escribe un libro, pues a lo mejor decía sí, pero no hubiera surgido tan una forma tan natural, ¿no? Sí. O sea, creo que fue, realmente si las personas leen el libro, digo, todavía lo pueden encontrar, está en Amazon. En su momento llegó a estar en Amazon en el top de libros relacionados a temas de autoestima y felicidad. Sí. Pero pues realmente nunca lo he promovido, ni ha sido como algo a lo que yo le haya como metido más a darlo a conocer. Sí. Pero yo creo que fue el mismo hecho de hacerlo pronto, o sea, de que me dijeron, a ver, tú tienes que lanzar, que vas a sacar un libro, tú di la fecha, y casi de que chin marín, y pues te avientas, ¿no? Y lo vas a empezar a escribir. Era una forma de comprometerte, ¿no? A sí, justo, era eso, o sea, era como una forma de crear un compromiso, también con el público, porque la gente te lo iba a preguntar, oye, ¿cuándo va a salir? ¿Qué va a ser? Todo, ¿no? Como igual como con el podcast, de que a lo mejor tú dices, pues sale un episodio cada X tiempo, y la gente ya sabe, ¿no? Sí. Pues es igual. Entonces, realmente fue como, yo me senté a escribir, hubo un tiempo también como que le dictaba y todo, y fue como el de abrir el corazón, la verdad, o sea, si tú lo lees, no es una historia difícil de leer, al contrario, pues es como si estuvieran platicando conmigo, prácticamente pues primero platico todo como de mi mamá, mi papá, como las cosas que fueron llegando a mi vida, 20 que me fueron cayendo, o tomas de conciencia, ¿no? Que hoy le llamo así, que sí, es como en ese momento, ¿qué fue lo que me conectó para que yo pudiera ver la vida de una manera distinta? Oye, pero estuviste en la FIL de Guadalajara. Sí. Esa famosa feria donde preguntaron, ¿me pueden nombrar 3 libros que lo hayan increíble. Marcado? Fue increíble eso también. Yo a veces creo que son como de esas cuestiones del destino, o también como la magia, ¿no? Que ocurre para que tú creas más en ti mismo. Yo creo que yo ahí estaba trabajando mucho en mi creencia personal, en saber que mi mensaje podía inspirar, que me la creyera, en que pues a través de mis negocios, de mis proyectos, de incluso de mi vida personal, podía inspirar a otras personas. Sí. Me habían empezado a invitar a dar conferencias en diferentes lugares, mucho por el tema de los Rotarios, porque yo había estado en Rotaract en la parte de jóvenes y en Rotarios después. Entonces, cuando pasa lo de la FIL, casualmente era la primera vez que en la FIL iba a estar un stand de Amazon, enfocado a la parte de una autopublicación, porque cuando tú subes tu libro, tú en Amazon tú puedes decir, yo quiero hacer mi libro, y ahí está la forma, no, exacto, tú puedes autopublicar, e incluso ahora ya también se puede que tengas la pastadura, que le llaman, o sea, aparte de la edición como de Kindle, puedes tener la pastadura, que esa la puedes tú también distribuir a través de Amazon sin tema. En ese momento pues sí hubo algún acercamiento para editorial o así, pero pues realmente como no era mi intención como dedicarme a eso o dar conferencias o así, o sea, la idea del curso que yo tomé era ese, que a través de tu historia lo hicieras. Entonces lo de la FIL llegó como un poquito de rebote, pero al mismo tiempo fue algo muy mágico,
porque pues además yo soy de Guadalajara, sí. Y la FIL se realiza en Guadalajara. Correcto. Entonces parecía que yo era una artista ahí, ¿sí sabes? Porque fue un montón de gente, era sí. como, no sé, unas 40, 50 personas que fueron al stand. El stand era chiquito, mucho más chiquito que donde estamos ahorita grabando. Sí. Entonces era como, ¿quién es ella, no? Ajá. O sea, ¿qué está haciendo? Para mí fue súper bonito. Creo que es una de las experiencias que dices, la vida te las pone ahí como para que tú te des cuenta que eres valioso, que puedes impactar, Sí. y que te la creas, ¿no? Entonces, realmente me mandaron un correo, me invitaron, yo dije que sí, fui. Para acabarla ni siquiera llevaba libros. Sí. Pero es una historia ahí medio, pues chistosa de la vez, como que dices, ay, no puede ser, porque nunca pregunté a qué hora cerraban en la imprenta. Entonces cerraron, y como era fin de semana, pues ya no me las pudieron entregar, así es que solamente tuve como unas tarjetitas, que eran como unas postales, y firmaba esas postales, y ya durante la semana siguiente de la FIL estuve entregando los libros. Entonces esa vez estuvimos ahí, creo como 4 personas, que fuimos pues la primera vez que Amazon tuvo su stand. No sé si lo sigan teniendo, la verdad. Yo me imagino que sí, porque ha crecido muchísimo. Sí, estamos hablando de hace 10 años. Sí, ahorita... un montón. Te digo que era como algo nuevo el autopublicarte, ¿no? O sea, sí, y ahorita pues está de moda, ¿no? O sea, la verdad es que mucha gente saca su libro. Está sacando su libro. Y está padre, ¿eh? Se te quitan muchos miedos. Creencias y miedos de decir como el de, esto solo lo puede sacar alguien que sea Márquez, como, como un escritor profesional o algo así. Y además también, si le pegas, puedes incluso ganar regalías del libro. Yo lo sigo teniendo. Sí. Yo les he dicho, a lo mejor, no sé, en esos 10 años me he ganado unos 15,000 pesos. Ajá. Que dices, bueno, pero a la vez como que dices, bueno, está bien. O sea, yo nunca lo hice por negocio, sino lo hice porque quería atreverme a hacerlo y porque sabía que a lo mejor alguien que lo leyera le podía conectar. Y justo ahorita voy a cambiar ya el tema, porque esto es solamente una faceta tuya, ¿no? Sí. Tú tienes un chorro de facetas y me gustaría regresar un poquito a cuando ya eras más chavita, bueno, cuando estabas chavita y que siempre te ha gustado el business. Sí. O sea, desde chiquita en la escuela vendías cosas y todo eso. ¿Cómo fue? ¿Cómo pierdes la pena o fue algo natural? ¿Cómo le hacías? Yo creo que tuvo mucho que ver mi papá. Mi papá tenía zapaterías y siempre fuimos emprendedores, o sea, bueno, él siempre fue emprendedor. Sí. Mi mamá le ayudaba y todo, pero realmente el que lo traía así como yo creo que a emprendedor así de hueso colorado, mi papá. Sí. Entonces, cuando estábamos niños, nos educó mucho a que invirtiéramos y que vendiéramos, que aprendiéramos como del comercio, ¿no? Sí. Entonces, ejemplo, nos llevaba en Guadalajara hay una zona que se llama Obregón, que aquí pues no sé, es como si fueras, no sé, al centro a comprar de mayoreo, ¿sabes? Entonces, de pronto era como, no sé, a ver, les voy a dar tanta cantidad de dinero para que ustedes compren. Me acuerdo, por ejemplo, cuando estaban de moda los anillos de Fey, así grandotes de colores. Sí. Bueno, mi hermana llegó a vender. Yo vendía como también cositas de corazoncitos, lapicitos, cajitas para las niñas, o sea, como para los lápices. Entonces, como que él siempre fue así. Y ya cuando estuve más grande, un día de hecho me dijo, no me acuerdo si creo que fueron 15,000 pesos o algo así, que me dijo, vamos a León a que surtas bolsas o zapatos o lo que tú quieras vender. Sí. Y nos fuimos. Y ya pues, él pues como tenía las zapaterías teníamos como contactos allá. Sí. Y en ese entonces pues bueno, yo compré bolsas de piel y empecé a vender. Y ahí fue como que cuando ya empecé a vender más en forma, porque ya iba de que oficinas y así. Sí. Nunca me dio pena. Y incluso de niña tengo una anécdota, porque en la zapatería, siempre en la época de Navidad, se ponía en la zona un tianguis o un mercadito, como dicen aquí en Ciudad de México, ¿no? Entonces ponían toda la semana y atendíamos nosotros. Y no se me olvida porque pues ahí siempre nos llevaban a nosotros también a trabajar. Sí. Los 24 de diciembre era salir súper tarde de ahí y así, entonces, o a veces hasta ahí darnos el abrazo, ¿no? Sí. Yo me acuerdo mucho que había gente que decía, yo quiero que me atienda la niña. O sea, porque era como yo les mostraba sus zapatos, sí. Pero pues a lo mejor no sé si tenía unos 10 años o 12, no sé. Conforme ya fuimos creciendo, realmente todos mis hermanos son súper buenos para las ventas, les encanta. Y
pues a mí siempre me ha gustado, siempre he tenido la creencia de que si sabes vender, nunca te vas a quedar sin dinero. O sea... Te gustaba, pero seguramente en algún momento te enfrentaste contra el miedo o la pena o el qué dirán. Pues sí, un poco cuando... O sea, a ver, ahí no... no más chica, sino a lo mejor ya cuando estaba en la universidad, sí me pasó una vez Sí. que yo vendía joyería. Sí. Vendía joyería y también bolsas, que era cuando te digo que me fui a Sí. León. Y un día, y también empecé a vender zapatos. Sí. Entonces, de catálogo. Entonces, un día llegué como con un montón de cosas. Creo que traía pues como una bolsa, no sé si negra, la verdad no me acuerdo bien. Y me acuerdo que uno de mis compañeros, pues yo estaba en el ITESO, Sí. ¿no? Entonces... El ITESO es una escuela de paga de allá de Guadalajara. Ajá, como tipo la Ibero de aquí, digamos. Pero yo había entrado con beca, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que, o sea, no era como... La verdad, la mayoría de mis compañeros eran de un mayor estrato Una posición social, económica, Ajá. sí, exacto. Entonces, como que yo decía, bueno, yo vendía, yo siempre pensaba como el de si ellos traen más dinero que yo les puedo vender cosas, Claro. porque entonces ya puedo también yo traer dinero aquí, ¿no? O sea, Sí. puedo hacer lo que yo quiera. Digo, ahí, esa era mi perspectiva. Pero me acuerdo que un día un amigo, que es mi amigo, Sí. no sé todavía si se acuerde, pero un día me dijo, güera, parece que traes la caja, ya nomás te falta la caja de los huevos, o algo así me dijo, ¿no? Como de que traía un buen de cosas. Ajá. Y sí me dio pena, pero de ahí en fuera, pues no, yo siempre digo que la pena no paga las cuentas. Claro. ¿Cómo enfrentaste en ese momento la pena? O sea, en aquel entonces, no, o sea, pues realmente era como, pues a lo mejor si me decían, oye, ahorita no puedes como tener cosas o vender cosas aquí, pero realmente mientras que estuviera en los recesos, pues se podía. Pero nunca nadie como que me juzgó ni nada. Porque, a fíjate, lo mejor, no sé si... No, o sea, creo que nunca me ha pasado así tan... a mi hijo le pasó, Ajá. empezó a vender anillos en la escuela, ¿no? Y yo lo he promovido siempre. Si quieres hacer algo y ganarte tu propio dinerito, adelante, ¿no? Vende, ajá. Y de repente la misma escuela dijo, es que está prohibido vender aquí. Y yo fui a hablar con la directora, pues no se supone que ustedes están promoviendo el emprendimiento y que traen una cultura, no sé, ¿no? Sí. Pues me dijo, pues sí, pero aquí no está permitido dejar. Entonces no están fomentando el emprendedurismo, ¿no? Total, ya dejó de vender. Pero después, volver a retomar esta facilidad de poder vender algo o de no tener pena, le costó muchísimo trabajo. Antes le hablaba al mesero y le pedía, oye, quiero esto, ¿no? O llegaba y platicaba con... Después de esa situación, le costó mucho trabajo superar. Hacerlo. Es que yo creo que sí influye cuando una persona de autoridad como que te dice que no puedes. Porque, a ver, Sí. a lo mejor no era que no puedes de a ti, sino Sí. que no era el lugar, ¿no? Sí. Pero como, pues, a lo mejor como jóvenes, de pronto es como si alguien te llega y te dice, no, es que no la vas a armar o aquí no se puede hacer eso, Sí, pues te puedes comprar esa creencia y ya no hacerlo, ¿no? sí. La verdad es que yo nunca tuve ese tema. Quizá después cuando empecé con la parte de multinivel, porque pues igual también lo empecé muy joven y pues no tenía, creo que tampoco el network marketing no era lo que es ahora, o sea, de que ya se considera una profesión, en ese entonces no, ni al Bueno, caso. estaba crucificado, ¿no? Era... Sí, casi que quien se dedicaba a eso no había tenido otra opción o algo, y pues a lo mejor cuando empecé, pero ni creo que a veces ni es tanto por ti. Yo hoy que o sea, si lo pienso, sí, creo que a lo mejor los momentos en que algo me ha dado pena no ha sido una creencia mía, sino de otra persona que te la promueve. Que es el que te limita. Estudias en el ITESO, Ajá. te gradúas en Ciencias Políticas. Sí, ciencias políticas. Te ofrecen trabajar con el gobernador y dices, Trabajé. nice. Lo trabajaste, pero ya no te quedaste. Sí, trabajé 2 años en el Ayuntamiento de Guadalajara. Sí me gustaba el área en la que estaba, porque de hecho me tocaba trabajar con emprendedores y estaba en promoción económica, ¿no? Entonces, como que esa área me gustaba mucho, pero no me gustaba mi sueldo, número 1. Sí. Y pues la verdad es que nunca fui muy ¿De horarios? mandable. Sí, ok. o sea, como que no me gustaba esta parte de que no tuviera como esa libertad, sí. Y sobre todo también creo que era muy rebelde. O sea, hoy lo veo de una manera distinta. O sea, creo que mucha gente, no sé, a lo mejor el hecho de decir, oye, apenas estabas recién graduada y entraste a trabajar, qué padre, y como el de por qué no lo aprovechaste, ¿no? Sí, claro. La verdad es que, o sea, en su momento como que me sentía muy orgullosa de estar ahí, me gustaba mucho,
pero creo que también vas empezando a aprender más cosas de la vida y llega un momento en el que a lo mejor yo dije, no, o sea, es que yo quiero otra vida, otra realidad. Sí. Y algo que también yo vi mucho en la carrera era como, bueno, en su momento, porque pues cuando estudié política fue por algo, ¿no? Sí. Entonces había un libro que me gustó mucho, que era el del científico y el político, y hablaba respecto a cómo, o sea, también pues claro, sabemos que en la política hay muchas cosas, no sé si lo puedo decir en el podcast. Sí, claro. Pero como que yo decía, yo no quiero ser una chapulín que diga, ay, me quiero ir a tal lugar solamente porque me pagan más. Sí. Cuando yo me daba cuenta que realmente no estaba sucediendo un cambio real, sí. ¿no? Entonces, mi perspectiva fue, mejor conviértete en empresaria y a través de la parte empresarial puedes impactar o intervenir en lo que tú pensabas originalmente que se podía hacer a través de la política. ¿Qué soñabas cuando eras chiquita? O sea, ¿cómo te imaginabas como gobernadora? Yo decía que iba a ser presidenta de México cuando estaba chiquita. Y también, o sea, siempre me ha gustado mucho el liderazgo. Sí. ¿Sabes? Como digo, ya por lo menos ya fui presidenta en los Rotarios, ya. Que también fuiste la primera presidenta mujer. Bueno, en mi club fui la primera presidenta mujer y también como se rompieron como muchos paradigmas respecto a la edad, porque estaba pues como recién, me salí un poco antes de la edad que se podía como para los jóvenes. Y sí. Pero bueno, también ahí tienen un tema que en su momento también fue un poco machista, porque no era que las mujeres fueran rotarias, eran antes, las damas. ¿No? Ajá. Sí, pero ya fue hace muchos años. Sí. O sea, realmente también ha ido como evolucionando con los tiempos. Pero yo creo que, o sea, de niña o así siempre me gustó mucho como bailar, me gustaba bailar. Mi papá tenía un grupo. Mi papá también era muy versátil, ¿eh? O sea, aparte de la zapatería, tenía un grupo musical. Y mi papá tocaba todos los instrumentos. Okay. Entonces nos llevaba a veces pues íbamos a la fiesta donde lo contrataban. Sí. Y yo me subía al escenario a bailar y ya así, me gustaba mucho. También siempre pues como que me gustó de ser representante de grupo, estar como que ahí, ¿sabes? Como la parte de liderazgo me gusta, la parte de los negocios me gusta desde chica, porque las experiencias que te platicaba. Y la verdad es que nunca fue como, a mí me costó mucho trabajo elegir mi carrera, ¿eh? Yeah. Sí, como que fui de las personas que como que me gustaban muchas cosas, pero como que de pronto ya me ganaba más la parte de la mente de decir, ay, a ver, ¿en qué me puede ir bien? Sí. No tanto como el decir, ay, esto era mi sueño desde niña y es a lo que me dedico, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo cambiar esa mente? Porque yo también lo viví cuando estaba estudiando, cuando iba a estudiar, traté de escoger una carrera que fuera afina a mi perfil, pero más pensando en cuál voy a ganar más lana, en cuál me va a ir mejor. Sí lo pensamos, la verdad. Yo creo que depende como el perfil, pero ya a lo mejor yo viendo como la situación en ese momento, ¿no? Con mis papás que tenían la zapatería. Sí. Para ellos era como si tú tenías un trabajo, por ejemplo, el que yo hubiera estudiado ciencia política y así, era como, wow, sí, que tengas un trabajo y que te van a pagar súper bien, sí. Pero a la vez pues traíamos como esta parte del antecedente emprendedor, sí. ¿no? Yo creo que en su momento me llamó la atención ser diferente. ¿Para qué te digo? O sea, para que me invento algo, ¿no? Sí. Sí, porque yo me acuerdo que nos hicieron un examen de orientación vocacional. Sí. Y entonces a mí me salía mucho como todas las profesiones que iban encaminadas hacia la social, humanidades, etcétera. Entonces, de pronto fue como que pues ya había como grupitos y me acuerdo que hubo una actividad donde como que se sentaron varias personas y en una esquinita había dos. Y yo les dije, ¿ustedes qué van a estudiar? Ajá. Así te lo juro. Ajá. Pues que política y gobierno y no sé qué. Y yo, ¿y eso como qué? No, pues que me empezaron a explicar y dije, ay, a mí me late. Y me fui a esa esquina. Sí. Pero realmente creo que se dio de una forma, o sea, como que yo misma me creé ya después como esa idea de por qué quiero estudiar política, ¿no? Sí. Y bueno, pues después también cuando entré a Rotaract, que es como la parte joven de los Rotarios, sí. Me gustó mucho el poder participar pues en actividades de servicio, de la comunidad. Ahí como que también me empecé como a foguear en la parte de, por ejemplo, cómo solicitar, no sé, si quieres organizar un evento,
y a lo mejor tienes que pedir permisos, patrocinios, Sí. o sea, creo que ese tipo de experiencias te abren un montón, pues, o sea, te generan habilidades que puedes utilizar ya sea pues para la parte corporativa o Sí. para una empresa. Sí. O sea, porque se te quita la pena de muchas cosas y también te das cuenta que puedes, o sea, que pidiendo y escribiendo y, o sea, buscando el contacto que tiene que ser, puedes conseguir todo. Sí. Y se genera, ¿no? Entonces, creo que eso fue como a la par de cuando empecé a estudiar ciencia política. Y pues te digo, o sea, yo creo que antes me había llamado más como psicología, no sé, relaciones internacionales, eso. Te das cuenta que no puedes, Sí. Bueno, no que no puedas, sino que el camino que habías elegido de ciencias políticas y de soñar con ser presidenta no era realmente el sueño Lo que quería. buscabas, ¿no? Sí, Y decides hacer network marketing. exacto. Justo yo conocí las redes por una amiga. Me invitan así a una presentación de negocio y yo empecé a ver pues muchas historias de éxito de gente que yo decía, pues esas personas son como que normales, ¿no? Sí. Entonces, eso sí, hace poco yo subí en mis redes sociales y preguntaba que quién realmente ha soñado con ser millonario, ¿no? Sí. Porque yo sé que a lo mejor mucha gente lo quiere o así, pero siento que de niños, pues hay niños que sí ya lo traen, que dicen, sí, yo quiero, o que yo quiero dinero, ¿no? Sí. O sea, Y hay quien no. y hay quien no, entonces, y es válido, o sea, al final de cuentas, hoy sé que mucho de de tus ganancias económicas son consecuencia de quién eres y en quién te conviertes y no solamente de lo que haces, pero en ese entonces, pues a lo mejor, claro, o sea, estando como más chavita y todo, como decíamos, ¿no? Nos decíamos, ay, me late esta carrera, pero no, mejor me voy a tal. Y por otro lado, en la parte de cuando ya conocí las redes de mercadeo, a mí me impactó mucho la manera en que funciona el modelo. Sí. ¿Sabes? Como que yo dije, ¿por qué la gente no entiende el modelo de multinivel? O sea, como que... Perdona la Ajá. interrupción. ¿Podrías describirnos cómo es el Platicar modelo? un poco, sí. Justo iba a decirte que yo entré, la primera empresa en que estuve, tenían como un modelo, un sistema, Sí. en el que prácticamente te explicaban que si todos invitaban que invitan a dos, que invitan a dos, que invitan a dos y ya, ¿no? Te podías hacer rico. Pero realmente con los años he aprendido que pues tiene mucho que ver como con la parte de acuerdos, o sea, es como cuando tú tienes una sociedad en un proyecto, ¿no? En que tú Sí. dices, bueno, pues somos 3 socios, 5 socios, o bueno, es igual, pero al final como no hay un jefe, no hay alguien que te diga, tienes que hacerlo de esta manera. Lo que sucede mucho con las redes de mercadeo es que tiene que ver con el hambre que tú traigas, Sí. el crecimiento que tú puedas tener. Pero para mí el modelo de negocio se me hace súper lindo. De hecho, mucha gente, o sea, incluso hasta es como romántico, ¿no? O sea, mucha gente a veces lo relaciona con lo de cadena de favores. Sí. Si lo vemos no me voy a meter a la parte romántica porque la verdad yo siento que cuando están negocios tienes que hablar de negocios. Sí. Pero en la parte de negocios es que el modelo es un crecimiento exponencial. O sea, por ejemplo, ¿tú qué quieres en un negocio? Es decir, yo aquí en el salón, ¿no? Aquí Sí. en Believe, yo lo que quiero es más clientes, que mis clientes, que ya son clientes, Sean recurrentes. quieran venir más seguido, exacto, que sean fieles, que sean recurrentes, y también que los que ya son mis clientes conozcan mis otras áreas de negocio y que puedan comprar algún otro producto, ¿no? A lo Sí. mejor uñas, pestañas, maquillaje, ¿no? O sea, como que la idea es pues que puedas incrementar también como tu ticket Sí. de venta. Entonces, todos los negocios siempre van a necesitar clientes, que todo el tiempo tengas clientes nuevos, que los que ya tienes sean fieles Sí. y que puedas pues ir creando a través de esa fidelidad, que también conozcan otras líneas de negocio Que tú eso es lo que tengas. normalmente conocemos como el En negocio cualquier común y negocio corriente, ¿no? tradicional, claro. Pero si lo traducimos A la parte del network marketing, por ejemplo, hoy la forma en la que yo lo explicaría es que es un negocio que crece a través de comunidades, ¿no? Anteriormente a lo mejor no era un término que se utilizara mucho. Yo hace 10 años cuando yo conocí multinivel, no. O sea, realmente la parte de que se llame multinivel es porque ganas en múltiples niveles, y el network marketing, que es como se conoce en Estados Unidos, pues como lo dice su nombre, es un marketing. Y que, o sea, el network, pues ves que hasta incluso luego hay, vamos a networking, ¿no? Sí. Vamos a hacer networking. Ok, que sea basado en relaciones. Entonces, tú puedes empezar a hacer un crecimiento a través de mercado en red
¿Y cuál es la diferencia que yo veo respecto a un negocio tradicional? Y la razón por la que me gusta mucho el negocio de multinivel es porque puedes crecer de manera exponencial. Ejemplo, si tú tienes un equipo de 5 personas y esas personas le dicen a 5 personas, ya tienes 25 personas. Sí. ¿No? Pero si esas 25 personas le dicen por lo menos a una, ya tienes 50. Sí. Si 50 le dicen a 10, ya tienes 500. Sí. Ya así te puedes ir, ¿no? Entonces, si 500 le dicen a 1000, ya tendrías 500,000. Sí, y además que la infraestructura con la que cuentas ya existe. Exacto, ¿no? O sea, es un modelo de negocio en el que tú no tienes que tener una inversión alta, que puedes conectar en diferentes países con gente alrededor del mundo, puedes tener sucursales, digamos, o franquicias, si así le quieres llamar, en diferentes lugares. Y sobre todo lo que, o sea, que te digo que cuando yo me enamoré del modelo fue porque yo decía, pues claro, es que es muy fácil, o sea, tú y yo hacemos esto y va a funcionar, ¿no? Pero pues a lo mejor es como todo lo que vemos en la vida, incluso los cambios sociales o los cambios políticos podríamos decir que también son fáciles si hubiera un acuerdo mutuo, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo sería si todos dijéramos ya nadie va a tirar basura y todos lo cumpliéramos? Sí. Pero en la práctica pues no pasa igual. Ajá. Al igual creo que es en la parte de redes, es un negocio muy próspero y con mucha facilidad de crecimiento, pero que también te hace enfrentarte a una parte igual emocional. Pues porque muchas veces a lo mejor tu entorno no es el adecuado, puedes tener muchas críticas, la gente pues a veces tiene estos miedos que tú me decías, ¿no? De, oye, pues a lo mejor de las ventas o simplemente de ofrecer un proyecto. Yo hace rato justo estuve dando una capacitación y les decía, es como si yo ahora quiero, no sé, levantar capital para mi negocio. Y yo digo, pues una sucursal te va a costar 5 millones de pesos, un ejemplo, ¿no? Y que entonces a mí me dé pena compartir eso. Claro que no. O sea, entonces es lo mismo. Lo que pasa es que muchas veces las personas, pues como no lo creaste tú, no conoces a lo mejor todo lo que hay detrás para que exista una empresa con inversión, con infraestructura, que te pueda enviar pedidos a cualquier lugar cuando son una parte de productos. O sea, es que realmente es valorar como todo lo que hay detrás. Y yo lo que veo es que es muy sencillo, porque pues yo nomás hago la publicidad. Sí. ¿No? Y ya de ahí se da. Tienen una similitud del negocio tradicional y redes de mercadeo. Sí. ¿Qué buenas prácticas de redes de mercadeo aplicas en Believe? Ay, un buen. Bueno, una, por ejemplo, el seguimiento, ¿no? Creo que, y que creo que no solamente es de multinivel, al final es de cualquier negocio de ventas. Sí. O sea, si tú haces, como dicen que la riqueza está en el seguimiento, a lo mejor tú te interesaste por mi negocio o por mi lugar o alguna vez preguntaste por un corte de cabello, pero si ya nunca te volvemos a preguntar, ¿cómo vamos a saber si realmente quieres venir o no? Sí. Y además, hoy en día que hay tanta información, tantas cosas, a lo mejor hoy te puedes acordar que te quieres cortar el cabello o te quieres teñir, pero a lo mejor, no sé, te ocupaste en el trabajo en una junta, con tus bebés, con algo, y con cualquier cosa, y que de pronto ya se te fue la onda de que ibas a sacar una cita, ¿no? Y si te dan seguimiento, puedes tenerlo. Lo otro también es la parte de las metas. Yo creo que, bueno, a mí me gusta mucho cómo se lleva la parte del reconocimiento, el crecimiento como equipo, de que existe como este objetivo que quieres cumplir y creo que se trabaja mucho como en la parte también emocional. Y yo creo que los negocios, cuando tú logras que también como que tu equipo se sienta conectado contigo y con la filosofía del negocio, pues vas a crecer más. Y de hecho, Believe, en teoría, bueno, no en teoría, cuando nosotros queríamos fundar Believe, no conocíamos nada de salones de belleza, o sea, hace 10 años. Pero cuando fue lo del nombre, o sea, de ponerle Believe, yo me acuerdo que yo le decía a Iván, es que a mí me gustaría que fuera un lugar que sea de empoderamiento, donde realmente podamos como transmitir un poco de todo lo que yo he aprendido en redes, pero en un espacio físico. Sí. O sea, que tú llegues a ese lugar y que ese lugar te transmita, que puedes creer en ti mismo, que te sientas bien contigo. Porque al final también, ya como parte del negocio, pues es como el de, si no te sientes bien contigo, aunque te hagamos un cambio de look extraordinario, no te vas a sentir bien. Sí. Y no te vas, incluso una chica, ¿no? Pues no se va a sentir guapa, ni se va a ver guapa, porque no se lo cree.
Sí. ¿Sabes? Entonces, así fue como surgió. ¿Qué buenas prácticas de redes de mercadeo aplicas en Believe? Ay, un buen, ya sé. Bueno, una, por ejemplo, el seguimiento, ¿no? Creo que, y que creo que no solamente es de multinivel, al final es de cualquier negocio de ventas. Sí. O sea, si tú haces, como dicen que la riqueza está en el seguimiento. A lo mejor tú te interesaste por mi negocio, o por mi lugar, o dijiste, alguna vez preguntaste por un corte de cabello, pero si ya nunca te volvemos a preguntar, ¿cómo vamos a saber si realmente quieres venir o no? Y todo, porque se ha convertido en más que un eslogan, ¿no? O sea, realmente es como el de cómo podemos transmitirle a las personas que sí se puede. Y justo eso yo creo que yo lo traigo mucho por la network marketing. O sea, porque he aprendido que realmente, o sea, todo lo que tú quieras hacer, tener, lo puedes, o sea, lo puedes lograr. Que si una habilidad no la sabes, la puedes aprender. Que si un talento crees que no lo traes, no pasa nada, puedes descubrir que sí. Que al final también todo se trata de un equipo. O sea, a lo mejor yo no soy talentosa en algo, pero tú sí. ¿No? O sea, o es como por ejemplo ahorita todo tu equipo de trabajo que llevan la parte de la edición, de que, oye, que mira, córtala aquí, que vamos a hacer, o sea, todo lo que tiene que ver con eso de crear un equipo, pues te das cuenta de cómo realmente al tú formar, o sea, tomar lo mejor de cada uno, pues puedes formarlo mejor. Ya nos diste los 3 tips, por ejemplo, de cómo hacer que un negocio tradicional funcione mejor con mejores prácticas de network marketing. Pero si yo te preguntara a ti, ¿cómo puedo lograr que esta cultura, que es la que permea no solamente en el equipo, sino también en los clientes, cuál sería la mejor forma de hacerlo? O sea, la cultura de creer en ti, por ejemplo, ¿no? Pues es que yo creo que tiene mucho que ver con... Híjole, es que son varios factores. A ver, tiene mucho que ver con las personas con que te relacionas. Sí. Yo sé que es muy trillada esa frase de que eres el promedio de las 5 personas con las que te juntas, pero es que sí es verdad. Si tus 4 amigos van al gimnasio y tú no vas, en algún punto te van a terminar jalando a que vayas al gimnasio. Sí. Si tus 4 amigos se juntan a tomar y tú no, a lo mejor tomas poquito, puede ser que en algún momento ya tomes tanto como, ¿no? Entonces, o por decirlo de una forma fácil. Pero yo creo que ahora hay más apertura también como a la parte del desarrollo. O sea, como que antes alguien que a lo mejor compraba libros de autoayuda o así, hasta como que te carrillaba, ¿no? Sí, claro. La verdad. Sí, de pronto, yo me acuerdo que, es más, yo estaba chavita y a mí me encantaba Paulo Coelho y me decían, no digas que te gusta Paulo Coelho, ¿por qué no? Sí me gusta. Sí me gusta, ¿no? Y era como el de, no. Y casi era como que los libros de superación personal o de autoestima, es como que, uy. Y la verdad es que yo creo que ahora ya se habla de más temas, no solo de la autoestima, no solo de la creencia, se habla de la energía. O sea, imagínate que tú ya puedes ahora llegar a un espacio y decir, tú puedes proyectar en un espacio el que la gente que llegue aquí se sienta bien. Sí. ¿Cómo? Pues con diferentes cosas, sí, de manera física, pero también de manera energética. O sea, que ya son... Como tipo Feng Shui. Sí, por ejemplo, también cómo funcionaba antes el Feng Shui o como la aromaterapia, o a lo mejor puede ser incluso ahora el sonido, ¿no? O sea, el tipo de música que estás escuchando en algún lugar puede encenderte o puede relajarte o puede apagarte, o te puede poner agresivo también. Y, o sea, creo que ya hay como muchas cosas. Al final creo que tú te ibas más hacia la parte del cambio de mentalidad, ¿no? Sí. Yo creo que en cuestión a eso, pues, puedes influir, pero digo, a mí me encantaría poderte decir que todas las personas que entran a Believe ya van a creer en sí mismas, pero no es así de fácil como verte en el espejo y decir, cree en ti, ¿no? O sea, es un elemento. Claro que me gusta el poder decir, hay elementos que te pueden llevar a ese espacio. Pero también va a haber un trabajo que lo tienes que hacer tú. Y ese no lo puede hacer nadie por ti. ¿Con tus empleados cómo lo haces? Bueno, primera con mis colaboradores. Lo que hacemos es, pues tenemos algunas reuniones. También pues acercamos con ellos a conversar, a que también se sientan parte del equipo. Que no sea solamente... De hecho, a veces me han hecho... como ahorita que te dije como la diferenciación, ¿no? De así como tú nos dices, colaboradores, ¿no? O sea, me gusta siempre esa parte y además como siempre traje este estigma como del jefe,
malo o así, como que decir, yo no quiero convertirme en eso, ¿no? Sí. Entonces, al final te puedo decir que ha habido mucha gente que ha pasado por aquí, que a lo mejor se fue con una gran experiencia, y también ha habido otras personas que no, que seguramente no, y que no significa que sea bueno ni malo, ¿no? Yo creo que pues cada quien toma lo que realmente puede recibir, o sea, yo no puedo darle más a alguien de lo que realmente pueden ellos ver. Cuando una persona ya trae un desarrollo personal, claro, llega, conecta y dicen, ay, me encanta. Hay personas que aunque yo les explique la filosofía de Billy o así, no lo van a conectar porque simplemente no es algo que les interese. Es como el de, bueno, yo cuánto voy a ganar y ya está, ¿no? Sí. Entonces, pues sí. Regresando al punto donde decides cambiar el gobierno por redes de mercadeo, no solamente, hablábamos al principio de que eres de muchas facetas, ¿no? Sí. En ese momento no solamente te decides salir del gobierno y dedicarte a redes de mercadeo, sino también cambias de residencia, también conozco a Erivan, sí, fallece mi papá. Los que quieran conocer esa historia de Erivan, está la entrevista de Erivan, ya nos contó esa parte. Sí. A mí me importa que tú nos cuentes cómo fue toda esa transición de cambiar de tantas cosas, ¿no? De estado, de carrera, de todo. Pues yo, mira, no me había caído el 20 hasta ahorita que me lo dices, de que en varias ocasiones he sido así, sí. ¿No? Como gracias, aquí ya se terminó mi capítulo, vámonos a un nuevo capítulo. Pues, a ver, cuando me vine a vivir a México, en parte, pues fue porque conocí a Erivan. Sí. Y en parte porque también el que entonces era mi mentor de redes de mercadeo vivía en México. Sí. Entonces como que mi punto de vista era de, voy a estar más de cerca de gente que tiene también como otra mentalidad de así, ¿no? Sí. O sea, eran las dos cosas. Sí me costó adaptarme, al principio sí, porque pues yo soy súper amiguera y en Guadalajara era, o sea, que literalmente la amiga de Guadalajara, o sea, sí. Me llevaba muy bien con muchas personas, siempre me la pasaba de que en cafecitos, esto, lo otro, y pues obviamente cuando te vienes a un lugar donde no conoces todavía mucha gente, sí tenía amigos de la parte de Rotarios, que de hecho pues fue como me empecé también a pues crear o crecer mi parte social, digamos, sí. Pero yo siento que siempre he sido así como muy de una decisión, o sea, sí creo que cuando tú dices, me voy a ir a México y me va a ir bien y ya está, o sea, no sé cómo, pero todas las cosas se han acomodado. Sí. Yo tengo mucho esa frase de, no sé cómo pasa, pero todo siempre me sale bien, e incluso en los momentos más oscuros y en los momentos más De hecho, te voy a citar, tienes una frase que me gustó mucho, ajá, que dice, aún las cosas que no entiendes tienen una razón de ser. Sí. Bueno, esa es la del libro, sí. Justamente. Fue como la parte de ser feliz, aún las cosas sí. Que no entiendes tienen una razón de ser. Y es que sí es cierto, o sea, a veces hay cosas que van pasando en nuestra vida y que de pronto dices, por ejemplo, ahorita estar otra vez aquí en Ciudad de México, ¿no? Sí. Nosotros duramos 8 años aquí, luego nos fuimos a Guadalajara un año, sí. Luego nos fuimos un año a vivir en diferentes lugares, estuvimos viviendo en Italia, en Barcelona, un tiempo otra vez regresamos a México, luego nos volvimos a ir a Guadalajara, luego nos volvimos a ir a Barcelona y así, ¿no? Estuvimos como nómadas ese tiempo y de pronto cuando volvimos a estar aquí en México y que fue como que Erivan me dijo, ya hay que rentar otra vez un departamento aquí, ¿no? Sí. Fue como el de, pues la vida me vuelve a traer aquí, ¿qué tengo que hacer aquí? Sí. Entonces, aún las cosas que no entiendo, sé que tienen siempre una razón de ser. Obviamente hoy también está Max, que es mi bebé, para quienes no saben, pero, o sea, que dices, wow, o sea, en un año no me hubiera imaginado que iba a tener un bebé. Que voy a aprovechar lo que comentas. Yo vi un día de esas veces que te sale el aviso de Marisol está haciendo un en vivo, ¿no? Ajá. Y esa vez me salió un aviso de Marisol y Erivan están haciendo un en vivo. Sí. Dije, árale, curioso, ¿no? Y me puse a verlo. Y el tema era, ¿por qué decidimos no tener hijos? Sí, sí. Y yo me quedé así, pues, digo, yo no comulgo con eso porque yo sí quería tener hijos, ajá. Pero quería entender como su punto de vista. Sí. Acabo de entrevistar a una chava también brillante que tiene un podcast multipremiado, se llama Leida, súper inteligente la chava, y ella es igual, o sea, por decisión, no quiere tener hijos. Que no. Uh-huh. Ajá, no, ya, o sea, es su decisión, ¿no? Y yo ya no quiero tener hijos, bueno, no quiero tener hijos, y es una decisión, ¿no? Y me dio su justificación. Yo en ese momento, cuando los vi a ustedes, yo los vi muy
firmes sobre la decisión. Pues sí, así era. Así estábamos. ¿Qué pasó? Así estábamos firmes. Pues a ver, o sea, son muchos cambios. Es que igual es muy largo, pero hay muchas cosas de pronto. A ver, yo con la parte energética creo que todo lo puedes elegir. Sí. ¿Sí? Entonces, ya hoy no hay como antes de que decían, ay, pues es que quedé embarazada. No, o sea, a ver, tú puedes elegirlo. Pues sabes que te estás cuidando o no te estás cuidando. Estás haciendo por algo, no. Entonces, yo ya tenía un rato que había dejado tomarme anticonceptivos. Sí. Long story, la verdad. O sea, ya creo que eso daría para un tema de otro podcast. Pero cuando ya estábamos aquí en México, yo sentía que algo me hacía falta, ¿sabes? Y jamás a lo mejor si me hubieran preguntado, oye, ¿quieres? A mí siempre que me preguntaban que si quería tener hijos, yo siempre decía que no. Y la verdad nunca fue por algo negativo, simplemente no lo veía como en mi perspectiva, así, era como, no, pues no. Después cuando ya fue como que una elección, fue después de que tomamos unos cursos que eran de semiología de la vida cotidiana, donde se hablaba mucho como sobre tu vocación de vida, ¿no? Entonces yo decía, no, pues tal vez mi vocación es pareja. Pero hoy, cuando llega Max, que en ese entonces pues, no sabíamos que era Max, ¿no? Sí. Simplemente era como, sabíamos que íbamos a tener un bebé. Fue como el realmente detenernos y de manera consciente elegir si quiero o no quiero, ¿sabes? Y simplemente como decir, bueno, ok, sí, porque sí, y qué le voy a contribuir a esta persona. Y justamente en todo el tema energético hay unas preguntas que yo siempre me hago, que es como, si elijo esto, ¿va a crear más en mi vida? Sí. O por decir como, ¿cuánto? Yo creo que hay muchas cosas que a veces las elegimos, simplemente lo que decíamos, lo de la carrera o otras, sin tener mucha conciencia de por qué lo estamos haciendo, ¿no? A lo largo de nuestra vida. Y yo creo que llega un momento en el que a lo mejor ya de manera consciente y presente puedes decir, esto lo voy a hacer y esto lo quiero. Entonces, mi respuesta siempre cuando me dicen eso de ¿qué te hizo cambiar de opinión? O sea, fue el simple hecho de que lo podía elegir y que dije, bueno, sí, ¿qué pasa si sí? La verdad yo ya sabía que él iba a ser súper papá y él siempre fue súper niñero y así. Creo que era más yo la de la parte de no querer. Y hoy entiendo que también tiene mucho que ver la evolución o el desarrollo, incluso el cómo es mi mentalidad ahora, pero también, no solo mi mentalidad, también las cosas que yo tuve que soltar o trabajar en mí misma, porque como era antes, por supuesto que no hubiera podido ser así como soy ahora con Max. Sí, evolucionaste, ¿sabes? ¿No? Sí, o sea, y de que también, pues sí, o sea, llega un punto en el que dices, wow, o sea, si la vida me está dando a cargo otra vida, por lo menos en sus primeros años de vida, ¿qué me querrá decir? Tal vez es como el de que puedo hacerlo, ¿no? O sea, entonces, ¿por qué no hacerlo de la mejor forma? Y justo una amiga, poco tiempo antes nos había dicho que a ella le llamaba, ella tiene hijos y ella es más grande, pero nos decía que le llamaba mucho la atención que en nuestra generación mucha gente no quería tener hijos. Sí. Y decía que ella se sorprendía que porque para su punto de vista debía ser cuando más se hubiera embarazos, que porque mucha gente hemos como cambiado tanto nuestra forma de pensar y así, que lo que le podías transmitir a esos niños era pues muy diferente. Entonces decía, ¿por qué en lugar de que quieran poblar, ¿no? Quieran crecer la población con estas nuevas formas de pensar y porque ustedes a lo mejor tienen ya un ritmo de vida distinto, viven pues con otro pensamiento, o sea, ¿por qué no quieres tener, no? Sí. Y me hizo sentido, o sea, en ese entonces pues solamente la escuché, ya después me hizo sentido y pues bueno, hoy siento que es una gran responsabilidad, la verdad. Yo sí creo que la gente que a lo mejor dice, no quiero, pues que le respeten y que de verdad no, si no quieren, no tenga, porque sí es, o sea, sí creo que es algo que te cambia totalmente y que ¿cómo? Te saca muchas cosas. Te quiero hacer una pregunta, pero antes de eso, y antes de que se me vaya, yo convivo mucho con esta forma de pensar, de que es tu elección y es tu decisión. Sí.
pues, todo lo que haces y lo que vives, ¿no? Y las decisiones que tomes ahora van a tener una repercusión en el futuro o va a haber alguna consecuencia positiva o negativa. Pero imaginemos que estás en un debate en el que yo soy una persona que no comulga con ese pensamiento y te digo, y yo sé que no quieres convencerme, ¿no? De que esa es la forma, porque es algo que es muy claro. Yo lo creo y no te tengo por qué convencer que pienses de la misma forma que yo. Pero imaginemos que yo estoy muy necio y te digo, es que no todo es mi elección. ¿Tú qué argumento utilizarías para decir que sí es cierto, que todo es una elección? O sea, cuando te dicen, ok, ya es otro tema, ¿no? O sea, como de que alguien piensa que la vida es nada más porque te pasa y ya. Ajá, por ejemplo, hablando de ahorita del embarazo, ¿no? Tú dijiste, es que es algo que puedo elegir. Yo tengo un compañero que, le mando saludos a Alex, cuando yo tuve mi segunda hija, yo le dije a él, ¿sabes qué? La neta es que yo amo demasiado a mi primer hijo y no sé qué va a pasar con mi segundo hijo, ¿no? No sé cómo me voy a dividir. Y era mi experiencia nueva, ¿no? Y él me decía, Robert, ten todos los hijos que puedas porque yo, con mi esposa, no puedo tener hijos. Y no es que lo haya elegido, simplemente no puedo tener hijos, ¿no? Físicamente no podemos. Y él me dijo, es más, nuestro sueño siempre fue que cuando se embarazara Vicky, así se llama su esposa, no queríamos saber el sexo del bebé y que fuera sorpresa. Le dije, en tu honor lo voy a hacer así con mi segunda hija. Y no quise saber el sexo ni comprar hasta que nació, ¿no? Y pues en ese momento, aunque él quisiera elegir tener hijos, no era algo que pudiera elegir. A eso me refiero. Es que al final, híjole, es que ya nos meteríamos en otros andares, ¿no? O sea, que creo que también por la parte, a ver, es como cuando te pasa algo que no te gusta. Por ejemplo, yo, ¿no? Si algo, voy a poner un ejemplo, siento que ese es un ejemplo como que podía tocar como temas muy sensibles, ¿no? Porque por supuesto que alguien que desea un bebé y si no puede, o sea, a lo mejor alguien le puede decir, ay, oye, ¿por qué no sé, adoptas o así? Pero es más allá, es más profundo. Creo que sí es un tema que depende de cada quien. Pero por ejemplo yo, ¿no? O sea, si yo me genero algo en mi día a día que no me gusta, o vuelvo a caer en un hábito negativo, o vuelvo a hacer algo que yo sé que no me está contribuyendo, entonces ahí es donde tú te puedes cuestionar porque, o sea, como ¿qué estoy eligiendo con esto? Porque muchas veces elegimos cosas o circunstancias en nuestra vida para reforzar el que no podemos tener o hacer algo, por ejemplo. O si tú tienes una creencia de que siempre te pasa todo lo malo, bueno, te vas a seguir generando ese tipo de situaciones en tu vida. Entonces, por eso te digo que creo que va como algo más profundo. O sea, yo soy de la idea de que sí, nosotros somos los creadores de nuestra realidad y que tanto lo que nos gusta como lo que no nos gusta lo estamos creando nosotros. Pero para haber llegado a ese punto en mi vida, te puedo decir que todavía a la fecha hay momentos en donde luego yo misma me enojo de decir, no puede ser, ¿no? O sea, ¿cómo puedo estar eligiendo esta realidad que no me gusta? Entonces, creo que aquí lo interesante está en no qué es lo que haya pasado antes, sino en la elección de ese momento. Por ejemplo, quizá él no, en este ejemplo que tú me ponías, él no eligió eso, pero sí elige cómo sentirse todos los días. Claro. ¿Sabes? O por decir, en un negocio, ¿no? Si tú dices, ok, no estoy teniendo los resultados que quiero, en lugar de juzgarte por lo que no estás haciendo, ¿por qué no? ¿Qué voy a elegir hacer diferente a partir de este momento? Esa es como la parte... Y justo creo estamos llegando a lo que yo buscaba. Porque muchas veces hay personas que, no sé, se la pasan diciendo, es que no tengo dinero, es que tengo que pagar tal cosa, y es que tengo que pagar tal cosa, y no tengo dinero, se están enfocando a lo negativo. ¿Por qué no haces un alto y dices, ¿qué puedo hacer diferente este momento, para poder para pagarle mis cuentas, ¿no? Y es algo muy difícil de entender, y no todos tenemos esa conciencia, como ahorita tú lo estás diciendo muy fácil. Por eso te pregunté, porque yo no tengo esa facilidad. Comulgo con esa forma de pensar, pero no tengo esa facilidad de explicar, y creo que lo explicaste muy bien, ¿no? Es que, y también sabes que en la cuestión, yo creo que, por ejemplo, en temas de salud, un decir es como,
alguien a lo mejor que está pasando por una etapa fuerte en su vida donde tú digas, bueno, pues es que yo no quisiera estar viviendo esto. Sí. Ok, pero lo estás viviendo. Entonces, ¿qué eliges hacer? ¿Qué puedes hacer con esto? Y de verdad que hay historias tan bellas, o sea, de personas que le han dado como la vuelta de campana a situaciones que a lo mejor yo podría comentarlo como con la muerte de mis papás, ¿no? Sí. O sea, ¿cuántos a lo mejor jóvenes, pues si pierden a sus dos papás a los 21, podrían haber dicho o justificado el, no sé, dedicarse a lo peor, simplemente por el hecho de decir, pues no es que porque se me murieron mis papás, o al revés? ¿Cuántas personas a lo mejor por esas mismas circunstancias o esas mismas razones pueden decir que su vida dio un giro y que ahora son quienes son gracias a eso? Entonces, creo que son las dos cosas, ¿no? Tanto para bien como para mal. Creo que no me acuerdo la verdad en dónde lo leí, pero es como, no sé si tenía algo que ver como con la parte también de lo de constelaciones o no me acuerdo, pero era como cuando alguien dice, no, es que yo soy así porque mi papá era alcohólico, un ejemplo, ¿no? Sí. Y a lo mejor alguien que justifica ciertas actitudes o ciertas acciones y viceversa, ¿no? O sea, como algo totalmente contrario y que también diga que por eso es así. O yo educo de esta forma a mis hijos por esto, o yo, o sea, para todo podemos encontrar el por qué lo hacemos. Sí, por ejemplo, tú no elegiste perder a tus papás, las circunstancias se dieron. O sí crees en otras vidas, y por eso te digo que te puedes meter a otras cosas, ¿no? Sí, o sea, puede ser que sí lo elegí. Pero yéndonos a un plano más terrenal. Sí. Claro que tú le dices a alguien, ¿quieres que tus papás se mueran en ninguna edad? ¿No? O sea, va a decir que no. Por ejemplo, que es una pregunta también que te quiero hacer. O sea, se muere primero tu mamá de una enfermedad. ¿Tu papá cómo se muere? Mira, mi papá lo mataron. Es una circunstancia pues que no le deseas a nadie. Fuera de mi control. Fuera de tu control. Y pues al momento de vivirlo, tú no elegiste pues irte para abajo, ¿no? Tú elegiste ser feliz. Sí. Y a esos cambios drásticos me refería cuando te preguntaba de todo esto que sucedió, porque además muere tu mamá, tú eres la mayor. Sí. ¿No? En cierta forma, pues tú tienes que, por decirlo de alguna forma, hacerte cargo de tus hermanos. Tu papá seguía con vida, pero de repente a tu papá lo matan y te quedas tú como la matriarca, por decirlo de alguna forma. Y aún así, tú decides ser feliz y dices, ok, hermanos, los amo, pero también mi vida sigue, ¿no? Y haces este cambio y te cambias de ciudad, decides hacer lo que a ti te hace más feliz, buscando tu... De hecho, qué curioso, porque sí, o sea, sí fue así, en esa última parte de cuando yo conocí a Erivan, como que una parte de mí era como el de, no, ¿cómo me voy a ir? Y mis hermanos y esto, y de pronto también fue como el de, bueno, pero es que yo también tengo que hacer mi vida, ¿no? Sí. Y yo creo que es una de las mejores cosas que pude haber elegido, porque sé que también ese hecho les ha contribuido a ellos. Claro. O sea, y a la fecha, ¿no? El año que viví en Guadalajara también fue súper bonito, pero pues casi todo el demás tiempo he vivido en otros lugares. Sí, y que al final muchas veces nuestras creencias y nuestros miedos, que seguramente habrá habido gente que te criticó, así, ¿cómo los deja? ¿No? Sí. ¿Cómo se atreve a irse cuando más la necesitan? ¿No? y pues tienes que lidiar también con eso, o también no pelarlos, pero seguramente sí, pues eres ser humano, ¿no? Y te va a pegar. Sí, o incluso ellos mismos, por ejemplo, mi hermano el más chico sí me llegó a decir que él en su momento como que sí sintió como que también, como que yo lo había abandonado, ¿no? Sí. Y dices, wow, o sea, qué fuerte. Ya obviamente él también ha trabajado muchas partes, como en lo emocional y así. Y digo, la verdad no sé, yo siento que yo tenía que experimentar ese tipo de circunstancias, porque al final, durante estos años, o sea, además de la parte de mis papás, hemos vivido otros duelos, incluso como familia, también en la parte incluso de negocios, o sea, y te das cuenta de que al final ninguna, o sea, como que no puedes determinar de qué forma algo te va a doler o no te va a doler, porque va a depender mucho de lo que estés viviendo en ese momento, ¿no? Sí. O sea, puede haber una persona que a lo mejor se le muera a su perrito y le duela un montón. Sí. Y que alguien le diga, ay, no, ¿cómo te puede importar eso? O sea, sí, ¿por qué no? Claro. Porque va a depender mucho del momento en que estés en tu vida y el vínculo que tenías. Y eso puede ser con cualquier cosa, con un negocio, con un trabajo, con un proyecto, con un amigo, con
no necesariamente con una muerte física, ¿no? ¿Cómo lidias cuando te enfrentas a este tipo de situaciones? En ese momento estamos hablando de la muerte de tu padre, de tu madre, y que vemos que lo vas sobrellevando, decides ser feliz, pero en la vida te siguen sucediendo cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando se van a vivir a Guadalajara, que vean nuevamente comercial, vean la entrevista de Irván, ahí es donde nos detalla qué fue lo que pasó en Guadalajara, pero fue algo que no fue fácil de sobrellevar, ¿no? Y ¿cómo te enfrentas a eso cuando tú te dedicas al multinivel, a redes de mercadeo, y te pasa dentro de redes de mercadeo? Ay, es que creo que mucho tiene que ver como con la parte también emocional, espiritual, con el trabajo interno, porque al final nada está como separado. O sea, yo creo que tanto cuando estás en un crecimiento tiene que ver como con lo que tú estás trabajando, pero también cuando a lo mejor tienes una caída o a lo que en esta realidad decimos que es un fracaso, que yo creo que pues todo al final es un aprendizaje, pero cuando lo estás viviendo en ese momento no piensas en la palabra, en lo romántico de la situación, ¿no? No, o sea, obviamente cuando pasas por circunstancias como fuertes, yo creo que a mí lo que me ha ayudado siempre es estar como en búsqueda constante, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando fue todo este tema de la parte como de negocios, y que literal fue como que estar sin nada y decir, volver a construir desde cero, y que mucha gente a veces te voy a decir algo que he aprendido, es como, tú nunca sabes las batallas que están, esa es una frase que siempre se usa, ¿no? No sabes las batallas que están cruzando las demás personas. Yo normalmente, desde que tengo negocios y cuando empecé como a rodearme también de empresarios y todo, siempre pregunto a través como de situaciones, y luego me daba cuenta que como que en los vasos donde yo me andaba ahogando, nada que ver con los vasos de alguien más, ¿no? Sin embargo, cuando estás dentro de una situación específica donde te pega a lo mejor como la parte emocional, pues yo creo que tienes que ir a esa área a trabajarlo, ¿no? O sea, porque puedes maquillarlo y no te vas a sentir bien. Creo que sí tiene que, por eso todo en la vida lleva como un proceso, porque al final de cuentas pues es lo que te va a traer cuando llegue el resultado. No solamente te va a emocionar el resultado, sino todo lo que viviste para haber llegado a ese lugar. Que algo que no platiqué justo con el Iván, se fueron después de eso a Europa de nómadas, pero conocieron las barras de Access. También conocimos las barras de Access. Platica un poquito qué es eso. Ok, pues mira, dentro de todo, es lo que te digo, que sí soy muy multifacética, ¿no? O sea, actualmente, pues aparte del negocio, yo también doy certificaciones para barras de Access. Llegó a mi vida en un momento en el que yo no me sentía bien emocionalmente. Ya había escuchado y me habían ofrecido alguna vez ir a una sesión, no me había llamado la atención, pero prácticamente lo que hace las barras es que es una técnica donde al tocarse 32 puntos en la cabeza te ayuda a liberar emociones, sentimientos, juicios de cualquier área de tu vida que estés viviendo, ¿no? En ese momento para mí fue como una parte económica de proyectos, de la parte también de la creencia en mí misma, pero para cualquier persona, ¿no? O sea, puedes trabajar miedos, a lo mejor alguna situación complicada, y cada punto tiene diferentes temas. Se puede trabajar desde el tema de relaciones, sexualidad, el dinero, el control, la creatividad. O sea, puedes trabajar en tu cuerpo, muchas cosas. Entonces, a mí en su momento me ayudó mucho a liberar la mente. Yo creo que soy una persona que tiene mucha tendencia a estar dentro del run de la mente y no salirte de ahí. O sea, como de que si, así como soy muy buena siendo positiva, soy muy buena siendo negativa, ¿sabes? Okay. Entonces, es como el de tú tienes que aprender a cómo eres tú para que puedas trabajar pues sí, como tu forma de ser, tu mentalidad, y que no te juegue en contra, sino que te juegue a tu favor. Sí. Entonces, a través de las barras yo encontré mucho descanso. También lo que pasa es que ayuda a que las ondas cerebrales, en lugar de estar como en estrés, puedan estar relajadas. Y pues precisamente como que en ese momento, pues, digo, la verdad,
No sé qué hubiera pasado, a lo mejor no sé si me hubiera dado algún ataque de ansiedad o X, si no hubiera entrado como a esta parte de trabajar más como en mí, sí. Porque sí fue un momento complicado de manera personal. Y creo también que pues ya cuando te metes mucho al tema energético, pues de pronto también puedes percibir otras cosas, ¿no? O sea, hoy yo sé que no solamente es lo tuyo, o sea, pues también vivimos en un mundo, entonces también puedes percibir a las personas. Hay gente que es mucho más sensible y que de pronto ya desde niña lo trae, y hay personas que no, pero también es algo que tú puedes desarrollar, porque no es normal que vayas a un lugar y te sientas drenado, ni es normal que vayas a un lugar y te sientas triste de la nada. Claro que tiene que ver con que estás percibiendo el entorno. Entonces, pues a mí como que toda la parte energética, aunque ya me gustaba desde antes, se reavivó, sí. O se fue como todavía más fuerte, se potencializó en toda esa etapa. Y además porque, pues como andábamos fuera y todo, yo dije, pues es algo que puedo aprender, lo puedo hacer en cualquier lugar, literal. Aquí se pueden, o sea, puede ser de que en una camilla, en el piso, en la playa, en un tapete de yoga, o sea, puedes dar la sesión donde sea. O sea, al final solo necesitas tus manos y tocar los puntos. Sí. Entonces, después de la certificación, pues fue así. Y luego ya me empecé a meter más, me gustó y empecé a dar las clases. Ya certificar a gente para que pueda dar las Para que pueda dar las sesiones de barras, exactamente. Yo ya tomé unas y le traté de explicar a mi sobrina lo que eran las barras, que es algo como tipo acupuntura, pero lo haces como si fuera el Reiki. Si te escuchan los de Access, te van a decir que no. Pero no, pero así es como yo traté de explicarlo. Sí, de explicarlo. ¿No? Porque era lo que habías vivido antes, ¿no? Ajá. Pero bueno, suena muy padre. Cuando lo viví dije, no manches, o sea, se siente como una sesión de, ¿te desconectaste de masaje. ¿O no? Sí, me desconecté. O sea, de hecho, me quedé dormido. Y le dije, oye, ronqué. Dice, ay, no te preocupes, no pasa nada, ¿no? Y porque sí, ¿no? Así pasó. Pero eso no fue, o sea, me sentí relajado en ese momento, me sentí bien. Pero eso no fue lo que más me gustó, ¿no? O sea, fui a la sesión, a los 2-3 días empezaron a suceder cosas que a lo mejor iban a suceder, pero fue como, ay, güey, ¿no? Qué chido que sucedió. Y de repente otra cosa, y empezamos a conectar, y ya para la siguiente sesión me dijo, ¿cómo te fue? Le dije, mira, me sentí bien ese día, o sea, físicamente. Pero ya después, energéticamente, empecé a como a percibir otras cosas que no te habías dado cuenta. No me había dado cuenta. Y dije, y eso fue lo que más me gustó a mí. Ya. Sí, pues es que depende de cada persona. Yo siempre les digo que se van a relajar, que no tengan como una expectativa, simplemente que se permita vivir la experiencia, porque pues cada quien lo puede vivir de una manera diferente. A alguien le puede llegar como una actividad así de que en el momento de que se acuerden de algo y no sé, a lo mejor algún proyecto, un contacto o algo y pum, o sea, que ese sea como lo que le genere. Sí. Y a lo mejor otra persona de que se duerme y se relaja y dice, ay, tenía un montón de tiempo que no descansaba, sí. ¿Sabes? Entonces, creo que tiene que ver como con lo que en ese momento requieras y pues sí, o sea, obviamente para personas a lo mejor que tienen temas de ansiedad, depresión, les puede ayudar muchísimo. Gente que suele ser muy mental, muy nerviosos, que todo lo quieren tener ansiedad. Controlado, también. Si hoy tuvieras que escribir un nuevo libro, bueno, no tuvieras, quisieras escribir un nuevo libro, yo sí quiero. ¿Qué historia sería? ¿Qué sería? Mira, tengo uno que en su momento medio que empecé, que fue de un momento en el que fue el crecimiento de Believe. Sí. Y no sé si ahora a lo mejor haría uno como de mamá. Okay. Puede ser. Porque es que bueno, hay diferentes cosas que he vivido en este tiempo, sí. ¿No? En estos 10 años después del otro libro. Pero te digo que, o sea, en la parte de los negocios me gusta mucho como lo que te puede enseñar un proyecto. Algo así como que lo haría, porque siento que, por ejemplo, como que los proyectos evolucionan junto contigo también. Sí. Y que de pronto también los negocios tienen como su propia personalidad. Entonces, ¿cuántas veces tú puedes identificar a una persona como con un proyecto? Y yo siento que Believe fue un poco así con nosotros, ¿no? Porque hasta cuando ya nos habíamos ido a España y todo, ya sí. Como que dijimos, bueno, pues ya había durado incluso 8 meses cerrado. Sí.
y después fue el relanzamiento. Entonces yo muchas veces me pregunté como como por algo de nuevo nos está jalando para otra vez a Ciudad de México, sí, pero también como el negocio, ¿no? Sí. O sea, como el de qué requiere este proyecto de nosotros para expandirse. Y por otro lado, como que la parte de mamá, porque siento que estoy aprendiendo muchas cosas mías, o sea, sí, como mujer, como empresaria, como en la parte también energética, como esposa. Entonces, ¿cuál ha sido a la fecha? Uno de esos dos, quién sabe. Tu batalla más gloriosa. ¿Mi batalla más gloriosa? Sí. El parto. Si lo quieres, o sea, ver varias cosas, si lo quieres ver como situaciones difíciles que has tenido. Ahorita que... híjole, es que no sé, o sea, siento que en este momento estoy viviendo una batalla que va a ser gloriosa. Sí. Como por la parte del como hacia el lugar que quiero ir en cuestión del crecimiento, ¿no? En mis proyectos, en mis negocios. Sí. Y como del que te digo de broma de que el parto, porque yo siento que es que como suena así de batalla gloriosa, porque dices, wow, es que tienen razón todas las mamás que cuando ya lo tienes en tus brazos, se te olvida todo lo que te dolió. Exacto. Y todo lo que se pero tú tuviste un parto especial, o sea, no fue un parto cualquiera. Platícanos cómo fue brevemente toda la experiencia, porque no fue ir a un hospital, que te ponen anestesia. Sí. ¿Cómo fue? Pues es que siempre he estado bien loca, ¿sabes? O sea, siempre he querido cosas diferentes. Yo no sé en dónde fregados vi que se podía en casa y de pronto como que yo empecé a ver que varias personas también cercanas a mí lo habían hecho. Y dije, bueno, yo quiero tener un parto en casa. De eso tengo todavía ahorita mucho que compartir, porque también creo que es igual que como te comentaba hace rato, creo que es un tema delicado. A mí de pronto cuando me dicen, ¿tuviste parto natural o cesárea? Y yo, pues los dos son naturales, ¿no? O sea, al final vas a dar una vida. O sea, sí, creo que a veces como que hablamos de un tema más porque pues se usa así de manera coloquial, sí, pero para las mamás, hoy lo sé, pues tiene un impacto súper fuerte, muchísimas cosas y también todo lo que la gente te dice. Porque estás realmente como desfragmentándote y siendo una nueva versión de ti. Entonces, de lo del parto yo elegí que fuera en casa, en agua. Mi sorpresa fue que cuando empecé a investigar de los lugares donde se podía en agua, pues en algunos te permitían que hicieras la labor de parto en agua, pero no que recibieran el bebé en agua. ¿Por qué? La verdad no lo sé, no he indagado tanto al respecto. Sin embargo, pues como yo había visto experiencias y en Estados Unidos ahorita hay una corriente muy fuerte, sí, en Estados Unidos y en Europa, o sea, en todos lados y aquí en México también, pero en cuestión de redes sociales puedes ver muchísimo en Estados Unidos de que hay muchas páginas donde te están empezando como a orientar, sí, a que no tengas miedo del parto y que sepas que tú puedes elegirlo de la forma que quieras, sí, y también a prepararte, ¿no? Sí, o sea, sí, la preparación, que bueno, eso yo creo que se hace desde hace muchos años, pero también ahora a esta cuestión de que no eres una enferma, es que no te tienen como es que se alivió, que no te traten como un enfermo, sino que seas, o sea, pues realmente vas a dar una vida, sí, es parte, ¿no? Entonces, que te conozcas a ti, que conozcas tu cuerpo. La verdad es que tengo por ahí pendientes unos lives que quiero hacer con algunas amigas que también han tenido parto en casa. Y al igual con personas que colaboran dentro del parto en casa. Pero sí, o sea, como que yo quería que fuera como lo más natural posible, sí, pensándolo en cuestión a que, sí, obviamente si no aguantaba, pues sí dije, bueno, pues sí que me pongan la anestesia, pero si no era necesario, pues que lo pudiera hacer así. Sí. Entonces, me la aventé así sin saber a lo mejor... La viva México se diría. Sí, sin saber mucho cómo iba a ser. Hoy a lo mejor vería como detalles y si alguien quisiera tenerlo en casa le recomendaría ciertas cosas que pueden prever, sí, ¿no? Porque pues es como si alguien lo va a tener en el hospital y tienen todo listo, ¿no? Sí. Que por si se va a cirugía, por si no, tu batito, tus cosas, bueno, ok, igual en tu casa, o sea, como que puedes también preparar todo tu momento para todo lo que quieres, sí, hacer. Y sobre todo, pues también prepararte a ti emocionalmente y físicamente para que no tengas miedo, porque en el momento, cualquier cosa que te puedas imaginar, en el momento
Se ve así ya es grandote. distinto. Pues no. A ver, o sea, yo siempre tuve como confianza de que iba a suceder, Okay. pero pues también cada parto es diferente. O sea, tú no puedes saber cuánto vas a dilatar, si va a bajar o no va a bajar, como todo. Sí, todos los riesgos que implica también. Tienes que tener como el plan por si necesitan hospitalizarte, ¿no? O sea, Sí. Si todo. pudieras viajar en el tiempo y Ajá. platicar con Marisol de 24 años, ¿qué le dirías? Ay, bueno, le diría que le esperan muchas cosas, como muchas cosas increíbles en su vida, que confíe más rápido en ella misma, que al final siempre tú sabes, o sea, somos nosotros quienes más sabemos de nosotros mismos, nadie más. Y pues que no se la pensara en muchas cosas, o sea, que no se detenga por creer que todavía no es el momento o que tiene que pasar mucho tiempo para que algo suceda, sino que pues, realmente puedes obtener resultados mucho más rápido de lo que piensas. ¿Cuál es el, Sí. vamos a llamarlo así, el error más grande que has cometido y que te ha enseñado más? Como apostar todo a solo un lugar, ¿sabes? Así, apostarlo todo a lo mejor como a un solo proyecto o al decir, sí, irte con todo sin pensar en consecuencias. No lo volverías a hacer. No sé. Tal vez sí. Es que al final de cuentas, bueno, es cuando me dijiste lo del error, te puedes decir, no, pues no creo que nada al final sea como, ay, ese es mi peor error. O sea, Sí. siento que es como, yo a mi punto de vista, como que tirarme al drama, ¿no? Como Sí. de, ajá. Pero la verdad es que ha habido cosas que en su momento pues me ha aventado así y que han sido maravillosas, Sí. ¿no? ¿Qué harías Entonces, diferente en este aprendizaje? en este momento, pues creo que como, a ver, sí ser energético, sí ser emocional, pero no dejarte solamente llevar por lo emocional, que los negocios los trates como negocios, sí te respaldes en la parte energética y emocional, pero que no solamente lo dejes al aire, ¿sabes? O sea, como que no puedes solamente creer que porque sí, yo estoy pensando positivo y todo está bien, Van a caer los clientes. todo va a suceder. O sea, también tienes que tener actividades para que eso suceda. Y eso me lo ha reforzado todo. O sea, es más, hasta lo del parto que platicamos, hasta eso tiene que ver. O sea, tienes que prepararte para hacer respiraciones, el pujo, que no te gane la emoción en ese momento y que sepas estar tranquila. O sea, y creo que eso es en todo. Que me acuerdo, ahorita no sé por qué me acordé, pero justo como había un mentor que decía que como haces algo en la vida, haces todo. Sí. Y me recuerda mucho que mi maestra de yoga siempre decía que como eres en el tapete, eres en la vida. O sea, yo creo que en muchas circunstancias es como que tú te observes para que te des cuenta como qué hábitos no te están contribuyendo y que los estás replicando en X área. Sí. A lo mejor si tú dices, mi mejor área es ser papá. Sí. Entonces, ok, ¿qué cosas haces ahí que podrías usar en tu negocio? Como lo que me preguntabas al inicio de la entrevista, ¿no? Sí. Así. Y viceversa, ¿no? O sea, como, ok, ¿qué cosas haces en tu negocio que podrías implementar en tu familia? ¿Qué cosas? Porque es como te vas convirtiendo como que en alguien integral. Claro. Y yo siento que es eso, como que no olvidarme que soy un todo. No es solamente la Marisol, ya no definirme como una sola cosa, ¿no? Sí. Sino saber que realmente, pues sí, ahorita soy esposa, soy mamá, soy amiga, soy dueña de un negocio. Emprendedora, influencer. Soy emprendedora, soy beauty influencer, que puedo, o sea, también de la parte energética, ¿no? Que facilito, que soy coach. Entonces como que puedes meterte a cualquier cosa. Perfecto. Sí. Pues ya para ir cerrando la entrevista, quiero que me ayudes a hacer un ejercicio. Ok. Aunque esté aquí mi estimado Iván, pero Max todavía no está consciente. Sí, sí está consciente. Me refiero a las palabras que dices, a lo mejor Sí. ahorita no le resuenan tanto, pero él en algún momento va a ver este video. Sí. Entonces hagamos el ejercicio, Ah, bueno. ¿va? El ejercicio consiste en que este video vamos a subirlo a las redes. Ajá. En YouTube se sube la versión larga, en las redes sociales clips.
Y quiero que imagines que este video lo van a ver tus hermanos, lo va a ver Max, y bueno, ahorita te va a escuchar Erivan, ¿no? Pero en algún momento puede que tú te vayas a otro lado, el otro lado, y que cuando lo vean digan, mira qué bonito. Es que se siente padre escuchar estas palabras. Okay. ¿Qué te gustaría decirle? Vamos a empezar por tu hermano el menor. ¿Qué mensaje te gustaría que escuchara? Yo me voy a poner a llorar aquí yo. A mi hermano Ricardo, bueno, pues le diría que lo admiro mucho, que creo que es una persona con mucho talento, que me ha impactado de manera positiva el haber sido su tutora por un año, pero independientemente de eso, como el ver toda su transformación y crecimiento, que yo sé que él es capaz de hacer todo lo que quiera y que siempre creo en él, que siempre confío en él y que se coma el mundo, que porque lo está esperando. Entonces, sí. Luego sigue otro hermano, Javier. Bueno, a mi hermano Javier le diría que lo amo mucho, que lo admiro mucho, a Javi, que nunca deje de ser esa persona que se entrega por los demás, acomedido, tierno, como que creo que con esas cualidades que muchas veces a los hombres les cuesta y que él lo sabe demostrar muy bien, que nunca deje de ser como es, y que igual que creo mucho en su potencial, que creo que puede hacer absolutamente todo lo que él quiera, que si le quiere tirar al trading, le quiere tirar a los bienes raíces, le quiere tirar a los negocios, independientemente de lo que él quiera hacer, pues que yo sé que tiene todas las capacidades para generarlo. Y pues que voy a estar siempre muy orgullosa de ver su crecimiento y de saber que está haciendo lo que ama hacer. Ahora pasamos, nada más tienes 2 hermanos, ¿no? Una hermana. A Lupita. ¿No? A Lupita, pues, híjole, que es mi gran admiración, que toda su historia de vida creo que es una inspiración no solamente para mí, sino para muchísimas personas, que yo creo que tiene muchos dones, muchos talentos, que es una persona muy genuina, que sé que si ella se atreve a contar su historia a grandes niveles, puede inspirar a muchísima gente y darse cuenta de cómo una mamá puede tener como esa resiliencia para salir adelante, que amo su naturalidad y como es así de que se avienta a hacer todo lo que ella quiere y sin importar lo que piensen los demás, y pues que la amo mucho. Genial, pues ahí tienen la mejor mamá. Sí. Qué padre, buen ejemplo. Sí. Ahora a Erivan, ¿qué te gustaría decirle a Erivan? A Erivan, no se vale porque está aquí. Sí. A Erivan, que lo amo mucho, que lo admiro también, que me encanta tener una pareja con quien pueda compartir pues todo lo que hacemos, o sea, los proyectos, la vida, el día a día, el que me encanta saber que somos como ese equipo en todos los sentidos, que es un gran papá y que lo quiero ver siempre haciendo lo que él quiera hacer, que cuenta conmigo en todo lo que él quiera. Y ¿qué más? Que lo amo mucho, que es mi persona favorita. Qué bonito. ¿Y a Max? A Max le quiero decir que él es el creador de su realidad, que puede hacer absolutamente todo lo que él quiera hacer, tener, que nunca tenga miedo de mostrarse como es, sí, ser genuino y realmente como ser exactamente como tú eres, y que mamá siempre va a estar orgullosa de ti, siempre te va a apoyar en lo que tú desees en la vida, en lo que quieras crear, y que eres bendecido, que tienes siempre la oportunidad de elegir ser feliz, de dar como pasos hacia lo que tú quieras crear. Y mi niño, lo amo un montón, sí. Yo le iba a poner, mi hijo se llama Emiliano. Ajá. Y mi esposa quería ponerle Maximiliano. Sí. Al final ya acordamos que era Emiliano, pero era una posibilidad Maximiliano. Así que muy bonito. Qué bello. Sí, a mí me encanta. Siento que es un hombre con mucho poder. Sí. Y Maximiliano es el Maximiliano de la Condesa. Sí. Muy bien. Y hablando del tema energético, si tus padres vivieran, ¿qué te gustaría
haberles dejado de mensaje? ¿Qué te gustaría decirles? Pues yo agradecerles, o sea, Javier y Nena fueron una pareja increíble, primero, que me dieron ese ejemplo de una pareja que se puede amar de manera incondicional y apoyarse de manera incondicional, incluso hasta la parte de la muerte, porque yo sé que mi papá ya no podía estar sin mi mamá, así lo creo. Y pues les digo, o sea, que fueron grandes padres, que los amo con todo mi ser, que me inspiraron muchísimo, que me siguen ahora mismo inspirando a cómo ser una mejor mamá, a cómo ser una mejor amiga, una mejor pareja, porque creo que siempre todo lo que dieron fue encaminado a eso. O sea, yo no, a la fecha no conozco una pareja tan bonita como la que vi en ellos. Y pues el que agradecerles por todo lo que me enseñaron en cuestión a la parte del emprendimiento, a la mentalidad, a que siempre me dijeron que yo eligiera con quién estar, no que la gente me eligiera a mí, sino yo elegir con quién estar, con quién quería crecer, qué quería hacer, porque eso ha transformado muchísimo mi vida y la forma en la que veo todo. Qué padre. Sí. ¿Algo que te gustaría agregar antes de terminar? Pues de que, híjole, es que creo que hablamos de muchos temas. Yo creo que es como a quien sea que nos esté viendo en este momento, decirle que nunca nada está perdido. O sea, que incluso cuando las cosas no se ven de la forma en la que quisiéramos, sean una cuestión personal, como lo fue en el momento de la muerte de mis papás, o como a lo mejor en una pérdida económica, una pérdida de un negocio, o algo que te duele mucho, un divorcio, un emprendimiento, no sé, en una cuestión ya a lo mejor que sí está dentro de este plano físico, pero siento que en la parte de la muerte pues puedes decir, bueno, pues ya qué hago, ¿no? Sí. Pero cuando son a lo mejor cosas que te pegan pues en la parte emocional, pero también como en el ego de decir, a lo mejor no lo pude hacer bien, que nunca te des por vencido. Yo creo que en uno de los momentos a lo mejor más fuertes o más tristes, o donde yo no sabía si me iba a volver a creer en mí, me dije a mí misma que vi esa frase en un lugar y me la dije a mí misma todo el tiempo, que es: aunque pierdas todo, siempre te tienes a ti. Y si te tienes a ti, puedes volver a construir lo que sea. O sea, porque nunca nada es solo una cuestión de la casualidad ni de la suerte, sino que todo tiene que ver porque tiene tu energía impregnada. Entonces, si es un proyecto, si es una relación, si fue un trabajo, si es algo, independientemente de lo que sea que hoy estés viviendo, que estés haciendo ese reto o esa batalla, pues que sepas que la puedes librar, porque eres tú y ya. Genial. Hay una frase de Margarita Pasos que justo dice: me va a ir bien en mi negocio porque lo voy a lograr yo. Ajá. Porque yo voy a hacer lo voy a hacer yo, que me vaya bien. Que me vaya bien. Sí. Entonces creo que es muy totalmente. Sí, totalmente. O sea, yo creo que en cualquier caída siempre es donde sale la casta, ¿no? De decir, yo puedo, yo quiero, yo me lo merezco, yo lo voy a hacer. Entonces, pues a mí esa frase fue como de wow, o sea, porque en verdad momentos a lo mejor muy oscuros era, bueno, claro, pero me tengo a mí. Sí. Me tengo a mí y aquí estoy. Y si nadie cree en ti, pues que seas tú quien sí cree en ti. Y si nadie quiere apostar por tus proyectos, pues que seas tú quien quiera apostar por tus proyectos. Porque al final eso es lo que va a hacer que inspires a otros. Claro. Sí. Pues cerramos con eso. Gracias. Sí, cree en ti. Muchas gracias. Gracias, Robert.